Oracle es un gran referente en el mundo de la tecnología por su más que famosa base de datos Oracle. Desde que este fabricante comercializa su tecnología propietaria en modo PaaS en la nube, se nos brinda una gran oportunidad para trabajar con base de datos Oracle a un precio muy asequible y así disfrutar de ventajas y funcionalidades que no nos dan bases de datos open source, como la posibilidad de trabajar en un modelo convergente, el multitenant, el indiscutible rendimiento de estas bases de datos o las diferentes innovaciones a nivel de seguridad como DataSafe o la encriptación por defecto. El objetivo del vídeo de hoy es entender cuáles son las diferentes posibilidades de despliegue de base de datos Oracle en la nube, sus ediciones y funcionalidades y sobre todo entender cuánto nos cuesta trabajar con esta tecnología. Soy Tórtola y espero que disfrutéis de este vídeo. Ahora voy a hablar de los diferentes tipos de despliegue de base de datos Oracle en la nube. Como podéis ver, estoy dentro de la consola de Oracle Cloud. La primera opción sería un modelo de infraestructura como servicio y consiste simplemente en levantar una máquina virtual siguiendo las instrucciones de la consola e instalarnos ahí nuestra base de datos. Con esta modalidad, toda la gestión y seguridad de la base de datos sigue siendo mi responsabilidad y además tengo que comprar la licencia perpetua y seguir pagando soporte. La segunda opción, que es de lo que va este vídeo, es optar por una base de datos gestionada. Este servicio se llama Database Cloud Service y como siempre la documentación la dejo en la descripción de mi vídeo. Una de las ventajas de este modelo es el pago por uso y además nos permite elegir entre diferentes ediciones y versiones de base de datos que mejor se adapten a nuestras necesidades. Además, al ser un modelo PaaS, desde la misma consola web podemos acceder a diferentes herramientas que nos ayudan con el parcheo, actualización, backups, recuperación, provisionamiento de nuestra base de datos. A nivel de infraestructura, va en máquina virtual preconfigurada y además el cifrado está ya activado por defecto. La tercera opción es trabajar con una base de datos autónoma si queremos un nivel aún mayor de automatización. Con esta solución se nos brindan todas las ventajas de las funcionalidades más avanzadas de Database Cloud Service que explicaré más adelante en este vídeo. Va a un nivel más allá de automatización y las tareas de provisionamiento, configuración, escalado, optimización, parche, cifrado, recuperación es totalmente automático. A nivel de infraestructura corre sobre Exadata, que es un hardware optimizado para base de datos. Está redundada por defecto y el escalado se hace en caliente y sin parada. De Autonomous Database haré otro vídeo para que lo veamos en más detalle. Bueno, ahora voy a ir más en detalle sobre Database Cloud Service. Este servicio de base de datos gestionada nos permite elegir la zona de disponibilidad dentro de nuestra región donde queremos que trabaje nuestra base de datos. Esto ya lo expliqué en otro vídeo. Elegimos el tipo de infraestructura sobre la que queremos que corra el servicio. En este caso elijo una máquina virtual y configuramos el shape, es decir, el número de procesadores que queremos asignar a nuestra base de datos. Vamos a recordar que una de las ventajas de trabajar con Oracle Cloud es que nos permite configurar shape flexible, es decir, podemos trabajar con 1, 2, 3, 4, 5 o CPU y no tenemos la dependencia de que nuestra shape trabaje con 2 elevado a la n. Entonces, a nivel de cómputo podemos elegir entre procesadores AMD, que son las shape flexibles, o podemos elegir las Intel. Vale. A nivel de almacenamiento, decir que este tipo de almacenamiento es en SSD. Podemos elegir entre Balance o High Performance y aquí podemos asignar los gigas de almacenamiento que veamos necesario. Luego, aquí es donde yo quería llegar. A la hora del despliegue de nuestra base de datos, podemos elegir entre las diferentes ediciones de base de datos. Está la más básica, que es la Standard Edition, la siguiente es la Enterprise Edition, la siguiente Enterprise Edition High Performance y la más avanzada de Database Cloud Service, que es la Enterprise Edition Extreme Performance. Y ahora vamos a explicar
que incluye a nivel de funcionalidades cada una de ellas. La Standard Edition es la edición más sencilla de base de datos. Es muy similar al despliegue on-premise, pero aparte de las ventajas a nivel de automatización por ser una base de datos gestionada y del pago por uso que ya he comentado anteriormente, trae de forma gratuita algunas ventajas como la encriptación por defecto. Aquí en la documentación podemos ver más información al respecto y podemos ver los algoritmos de cifrado. A nivel de claves de cifrado, Oracle nos proporciona la gestión de las claves de cifrado, pero también podemos nosotros traernos nuestra propia llave de cifrado. También se nos incluye esta herramienta gratuita de seguridad que se llama DataSafe, que nos permite evaluar la postura de seguridad de nuestra base de datos y también nos proporciona diferentes directrices o recomendaciones de actuaciones de seguridad en nuestro sistema. Vamos a ver cuánto cuesta. Nos vamos al Cost Estimator, vamos a suponer que estamos trabajando con este proyecto 24 horas al día, 7 días a la semana. Elegimos la Standard Edition, el número de procesadores y una OCPU de Standard Edition es 148,76 euros. La edición Enterprise es una edición a nivel de funcionalidad más avanzada que la estándar, que nos trae todas las ventajas de la estándar y además funcionalidades como tuning, que nos ayuda a encontrar cuellos de botella en el rendimiento de nuestra base de datos, como puede ser por ejemplo una consulta SQL mal formulada, y Diagnostic, que nos da diferentes sugerencias para arreglar los cuellos de botella que anteriormente ha detectado tuning, como puede ser reformular esa consulta SQL y te sugiere la consulta, por ejemplo. Además también nos incluye el enmascaramiento de datos sensibles, por ejemplo si tenemos datos bancarios de nuestros clientes en nuestra base de datos, o el subsetting path para tener los datos realmente necesarios de nuestro entorno productivo. Además también se nos incluye DataGuard, que nos sirve para montar arquitecturas de Disaster Recovery, de tal forma que tenemos una base de datos en activa y otra en espera. Vamos a ver ahora cuánto cuesta. Vamos a asumir que esta base de datos está funcionando 24 horas al día. Vamos a elegir la Enterprise, una OCPU y su coste son 297,59 euros al mes. Ojo, vamos a tener en cuenta que si vamos a usar DataGuard y vamos a tener una base de datos en espera, también tenemos que cotizar la base de datos en espera. La Enterprise Edition High Performance es la siguiente opción más avanzada de base de datos Oracle. Y aparte de todas las ventajas que ya he mencionado anteriormente, también nos da funcionalidades como Oracle Database Vault, que sirve para implementar controles de seguridad dentro de nuestra base de datos y restringir el acceso a usuarios privilegiados. La arquitectura multitenant, que permite que nuestra base de datos funcione tipo contenedor. Oracle Label Security, que nos permite, entre otras cosas, poder implementar controles de acceso multinivel. El particionamiento de nuestra base de datos. O Oracle OLAP, que es el motor de analítica que está embebido y que nos permite hacer análisis multidimensionales de la información a través de consultas SQL simple. Voy a ver cuánto cuesta, ya lo tengo hecho aquí. Una OCPU de esta edición de base de datos High Performance nos cuesta 613,80 euros al mes. Y por último vamos a analizar la Enterprise Edition Stream Performance, que dentro de Database Cloud Service es la opción más avanzada. Esta edición nos trae todas las ventajas de las ediciones que ya he comentado anteriormente y además funcionalidades como el RAC, el Real Application Cluster, que nos sirve para tener un clúster de servidores activo-activos de nuestra base de datos y maximizar la disponibilidad de esta. Active Data Guard para arquitectura de Disaster Recovery y además tiene sincronización en tiempo real y nos permite dirigir consultas de cierto aplicativo al nodo secundario para descargar la base de datos primaria.
También tiene opciones de maximización del rendimiento adicionales como in-memory. Y por último, sharding, para construir bases de datos distribuidas y multimodelo. Vamos a ver cuánto cuesta. Lo tengo aquí preparado. Son una CPU de esta edición de base de datos son 930,01. Vamos a recordar que si queremos activar el Active Data Guard, pues tenemos que cotizar también la segunda base de datos. Vale, pues antes de terminar quiero también explicaros cómo se cotiza el almacenamiento de nuestra base de datos, que va en volumen en bloque, y el backup, que va en Object Storage. Entonces me voy a agregar configuración, busco volúmenes en bloque. Cómo se cotizaban los volúmenes en bloque lo he explicado ya en otro vídeo. Podemos elegir la capacidad de nuestro almacenamiento, el nivel de rendimiento, ¿vale? Cada nivel de rendimiento pues, nos permite un número de acceso de entrada y salida por segundo y un ancho de banda. Vale, ahora vamos por el backup, que es en Object Storage. Aquí elegimos el tipo de almacenamiento, dependiendo si es estándar, de acceso infrecuente o archive, que es el más barato. Elegimos los gigas de almacenamiento. Y también este precio depende de las solicitudes por mes que tengamos hacia nuestro backup, hacia nuestro almacenamiento de backup. Y va en paquetes de 10.000 solicitudes, siendo las 50.000 primeras gratuitas. Entonces, vale, a partir de aquí, pues ya no empiezan a cobrar por solicitudes. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima.